Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Meléndez y yo soy aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy les voy a exponer el tema tipos de impuestos para el contribuyente en México. Esto con la finalidad de cerrar el informe final de la unidad número 3 en la sesión número 8. Bueno, yo elegí este tema porque me parece que es un tema de interés social en el que todos los ciudadanos que radicamos en este país de alguna manera nos vemos obligados a contribuir, pues estos son los que formarán parte del crecimiento en la infraestructura en vialidades, en centros educativos, centros de salud, así como en diversos programas que el gobierno organiza o propone para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, a lo largo de esta investigación también me he dado cuenta que a pesar de que debería ser un tema que todo mexicano pudiese dominar, realmente la mayoría no tiene conocimiento que es un impuesto. A pesar de que ya paguen esos impuestos, no saben lo que es, no saben qué normas o qué leyes nos las imponen y tampoco saben qué finalidades tienen. Es por eso que por medio de esta investigación me gustaría crear conciencia de la importancia que tiene el saber, el reconocer, el cuestionar, el debatir y el concluir el destino del recurso que todo mexicano trabaja y aporta al gobierno. Es por eso que iniciaremos esta exposición primeramente con saber qué es un impuesto y cuáles son esas leyes y normas que nos las imponen. Como les comentaba, primero iniciaremos con la definición del impuesto. Básicamente, un impuesto se podría decir que es un tributo, generalmente monetario. En nuestros antepasados antes se daban tributos como semillas, animales, frutos, para pagarlos. Ahora generalmente estos son económicos y técnicamente son la carga obligatoria que las personas y las empresas tienen que pagar para financiar al Estado. Los instrumentos que nos imponen el pago de impuestos es la Constitución Política de los Estados Unidos y el Código Fiscal de la Federación. En nuestra Constitución Política nos dice en el artículo número 31 lo siguiente: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. A su vez, en el artículo número 2, en el Código Fiscal de la Federación, nos dice: las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definirán de la siguiente manera. Para llegar a la definición, comprendamos que los impuestos se dividirán en 3 niveles. Estos 3 niveles serían a nivel país, nivel estado y nivel municipio. Los impuestos a nivel país se les conocerán como impuestos federales, a los impuestos de estado serán los estatales y los del municipio los municipales. En este mapa conceptual reitero lo que es una definición del impuesto, las leyes y las normas que nos obligan al pago de estos tributos y las divisiones que se les comentaba, el nivel federal, estatal y municipal. Se dividen así para que nuestros impuestos sean divididos de manera equitativa y de alguna manera todos contribuyan a un bien social. Por ejemplo, los federales son el ISR, el impuesto sobre la renta, que es un impuesto que se aplica a ingresos obtenidos, excepto los que son herencias o donaciones. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es aplicado al consumo. Se agrega al producto o consumo. El ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos, que es aplicado por la venta de primera mano de un vehículo, es decir, la venta de un vehículo de agencia. Y el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. Este tipo de impuesto es aplicado al combustible, a la venta de vinos y licores, a los alimentos que tienen procesos químicos, como es el chocolate, todo lo que tiene como las sabritas, todos los dulces o comida chatarra que tienen algún proceso químico y no son de primera necesidad.
También están lo que son los impuestos estatales. Estos es, por ejemplo, el impuesto por servicio de hospedaje. El impuesto por servicio de hospedaje, pues es un gravamen que va desde el 2 al 3% y es un incentivo que cobran las empresas hoteleras para impulsar a la región. También tenemos el impuesto de tenencia vehicular. Aquí le pongo que es variable porque ya en varios estados de la República Mexicana ya no se cobra este impuesto. Por ejemplo, Sonora, Baja California Sur, Puebla, Chiapas, Yucatán, entre otros, ya no pagan este tipo de impuestos. Sin embargo, en mi estado en el que yo radico, que es Oaxaca, todavía no los cobran. Está también el impuesto para el fomento de la educación pública en los estados para caminos y servicios sociales. Está el impuesto sobre nóminas, el ISN, que es básicamente un impuesto que es aplicado al patrón por el simple y sencillo hecho de tener empleados. El impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos y el impuesto por la obtención de ingresos derivados de las organizaciones de loterías, rifas, sorteos, concursos y carreras. Por último tenemos los impuestos municipales. Ya muchos de aquí se sentirán familiarizados con ellos porque ya los han pagado. Por ejemplo, está el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y transmisión de dominio, impuesto para el mantenimiento y conservación de las vías públicas, impuesto por alumbrado público y el impuesto por el fomento a la educación. Para poder llevar a cabo esta investigación, realicé lo que es un plan de trabajo, basándome en dos tipos de investigación, la investigación documental y la investigación de campo. En la investigación documental utilicé artículos periodísticos, libros, utilicé lo que es la Constitución Política, el Código Fiscal de la Federación, así como artículos electrónicos como las páginas web. Y en la investigación de campo realicé una visita a una institución de gobierno, una entrevista al personal de esta institución y una encuesta dirigida al público en general para saber lo que piensan de este tema. Para la bitácora de campo, la visita la realicé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acudí a las 6 de la mañana, no sabía que el horario era a las 9, sin embargo, hay gente que ya se encontraba en afuera de las instalaciones y supe que era porque muchos de ellos eran foráneos, es decir, de otros municipios, pero que el recorrido de ese municipio al centro de Oaxaca, donde es que se encuentra esta oficina, esta institución, pues a veces lleva hasta las 6 horas de viaje. Es por eso que acuden de esta manera, lo más temprano posible para terminar sus trámites lo más temprano posible. Realicé un recorrido. Al entrar, una vez que abrieron las instalaciones pude accesar y en la entrada hay un vigilante con una bitácora de visita en la que hay que anotar a qué se va, nombre completo, de dónde somos originarios y el asunto que vamos a tratar. En el asunto pues coloqué que yo iba a realizar una bitácora de campo, que iba a hacer una observación y un recorrido, a lo que el guardia me comentó que me apoyaría para realizar el recorrido, ya que no es muy habitual en esa secretaría llegar y hacer un recorrido y visitar todas las oficinas, porque por lo regular la gente que acude ya realizó una cita previa por teléfono o por medio electrónico, que es por correo, solicitando atención al día siguiente con un horario y con el tema que va a tratar, y ahí se les especifica por correo o por teléfono cuál es la documentación que van a llevar, por lo que no es muy común que uno llegue sin saber qué hacer. Es por eso que me auxilió al avisar de que yo haría un recorrido para realizar mi bitácora de campo. Gracias a esta bitácora de campo pude conocer a una persona, desafortunadamente no es especialista en el tema de impuestos, pero sí pude realizar una entrevista. Le realicé una entrevista de 10 preguntas referentes a la institución en sí, su organización, si él sabía el objetivo de esa institución, si se sentía familiarizado, cuál era el trámite que era el que más realizaban en la secretaría. Y me sorprende ver que a pesar de que es una persona, ¿quién era él? Él era un auxiliar, es un pasante de contabilidad de una universidad de aquí de Oaxaca, que les permiten hacer se les permite contratarlas en un periodo de 6 meses para saber si quedan o no, y ahí hacer tanto sus prácticas como quedarse de planta.
Y ahí es donde aprendí de que las actividades de la Secretaría de Hacienda también viene siendo una institución que colabora con el crecimiento de nuestro país. Esto fue lo que me dijo este auxiliar, de que el SAT se encarga de que se respeten las leyes y las normas, la Constitución y el Código, para que los contribuyentes realmente respeten sus impuestos, que fue lo que pude rescatar de mi tema. Sin embargo, pues toda la entrevista fue muy buena. Yo considero importante todo lo que se dijo, pero una última pregunta que hice, que decía, ¿qué recomendaciones nos darías a todos los ciudadanos que contamos con RFC? Y él me comentaba sobre tener vigente nuestra credencial de lector, que es nuestra identificación oficial, y que todos los papeles estuviesen vigentes y que tuviesen que ver con nuestra identificación oficial, como es el comprobante de domicilio. Es ahí donde yo me di cuenta que tenía que profundizar más en el tema, pero ahora del lado de la ciudadanía, ya que ellos a veces no tienen conocimiento o no les importa este tipo de información. Es por eso que elaboré una encuesta de 10 preguntas con opción múltiple, en las que ya preguntaba si conocían los 3 niveles de impuestos. Un poquito más de la mitad me dijo que sí, otro casi ganándole a la mitad me dijeron que no, y hay otros que creían saberlo. Si sabían los fines de estos impuestos, aquí según la mayoría dicen que sí, y un 30 y 30, es decir, una minoría me decían que no, o que tal vez lo sabían. Conforme fue avanzando la encuesta, decidí hacer una pregunta de respuesta abierta para conocer un poco más de la ciudadanía qué pensaba del tema de los impuestos. Y preguntaba con cuál impuesto no estaban de acuerdo. Entonces, algunos me contestaban cuál no, así a secas, otros me decían la razón. Y fue que comprendí que a pesar de que había gente que en su mayoría estaba en desacuerdo, no sabían el por qué, no lo estaban. Entonces, seguí preguntando. Por ejemplo, ¿usted requiere de apoyo para determinar el pago de sus impuestos? Ya que hay personas que no comprenden el tema de los impuestos, pregunté si ellos requerían apoyo para poder determinar esos impuestos, explicárselos. Y aquí me sorprendió que aunque la mayoría no sabía estos impuestos, sí requerían ese apoyo y que sí consideraban importante la participación de un contador público para la determinación de estos. Sin embargo, hay quienes sostenían que no les importaban, que no les interesaban y que no les parecía un tema de relevancia. Es por eso la última pregunta. ¿Es imperativo para usted el conocimiento de este tema? Y aún un 10% dijo que no. Mis referencias se basaron en los libros que leí, en las páginas web que visité, que fueron de mucha ayuda, de retroalimentación. Realmente son páginas muy completas, son libros muy completos que nos ayudan a esclarecer las dudas de este tema. Y por último, pues mi conclusión, me parece que estoy muy sorprendida, muy contenta de haber realizado este trabajo, a pesar de esta extenuante búsqueda de información y comprobar la importancia que tiene en nuestro país el conocimiento del tema de los impuestos para el gobierno. Descubro que somos una nación que desea crecer, desarrollarse en todas las ramas posibles, desde las intelectuales, deportivas y culturales, como ver crecer al país por medio de estos impuestos. El porcentaje que quizá no se encuentra interesado en saber de los impuestos están de acuerdo en algo, en que los que sí se interesan en saber qué son y para qué sirven, y el cumplir las leyes, respetar las normas y participar como individuos en un país que todos anhelan ver fuerte y consolidado. Al final, todos somos mexicanos y les agradezco. Les recuerdo mi nombre, soy Ana Karen Meléndez, aspirante a la licenciatura de Contaduría y Finanzas Públicas. Buenas tardes.